terror, con tristeza, durante los meses, durante el tiempo largo que el mundo vivió, el tiempo de la pandemia. Son casi 2 años que nosotros recordamos y que quisiéramos que nunca más se volvieran a repetir. Todas las pérdidas humanas que hubo en el mundo entero, en nuestro país, y a lo mejor en varias de sus familias, hubo gente que perdió seres muy queridos y que ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder despedirse de ellos. Y quienes quedamos vivos, vivimos la experiencia de un encierro que a muchas personas golpeó y que cada uno vivió de una manera totalmente distinta. Un encierro que nos puso a prueba, un encierro que mostró nuestra resistencia, pero también nuestra capacidad de resiliencia. Un encierro que nos hizo generar capacidad de inventiva, de cómo aprender a distraernos, cómo lograr que esto pueda ser un poco más llevadero, pero un encierro que también puso a mucha gente al borde de la locura y que dejó muchos problemas de salud mental que todavía perviven hoy en muchas personas. Ese tema de la salud mental que se volvió tan común, del que se empezó a hablar con tanta insistencia y que en su momento o hasta ese momento no había tenido toda la importancia que debió tener. Un problema de salud mental que nos lleva incluso a muchas personas todavía a tener estados depresivos, crisis depresivas, personas que han pensado en algún momento cortar su propia vida, hacerse daño, gente que le cogió muchísimo miedo al encierro y que mira con mucho terror la posibilidad de que en algún momento nos puedan volver a encerrar. A partir del texto de la palabra de Dios hoy, yo quisiera que nosotros pudiéramos entender cómo pueden ser más llevaderos nuestros estados mentales, o por lo menos cómo podemos también aprender a tener una salud mental idónea, adecuada. Para nosotros tener salud mental no solamente hay que esperar que el momento de la crisis venga para buscar a ver quién nos ayuda, o buscar algún psiquiatra que nos medique, que nos dé algo que nos haga dormir, o que nos saque de nuestros estados anímicos, o a lo mejor buscar un psicólogo con carácter de urgencia para que me escuche y me pueda ayudar a sobrellevar la situación. Como yo soy un hombre creyente, yo tengo la convicción absoluta que en estas cosas de la salud mental, la fe ayuda mucho, que la relación con el Señor ayuda muchísimo. Porque el Señor siempre ha sido para nosotros dice la Sagrada Escritura, nuestro alcázar, nuestro libertador, nuestra atalaya, Él es el que nos permite a nosotros no naufragar. Acuérdense de ese texto del Evangelio donde los apóstoles una vez están en la barca y sienten que esa barca se hunde, claman al Señor y le dicen: Señor, sálvanos. Esa barca que es la vida, cuando Jesús va montado en nuestra barca, porque acuérdense ustedes que Jesús iba, dice el texto, en la parte de atrás de la barca y que estaba durmiendo sobre un almohadón. Cuando el Señor va montado en nuestra vida, aunque parezca que duerme, cuando uno clama a Él, impide que nuestra barca, la barca de nuestra existencia, haga agua hasta hundirse. Lo importante siempre es darnos cuenta que cuando navegamos en la existencia, ¿quién es nuestra compañía? Porque uno puede navegar solo, a lo mejor creyendo que tiene toda la destreza y toda la habilidad, y entonces uno dice: yo saco adelante este proyecto, yo saco adelante mi vida. Pero por muy buenos navegantes que seamos, nunca faltan las tormentas, los vientos que azotan y que amenazan nuestra embarcación, que le hacen agua, que ponen en peligro nuestra vida
y que uno dice, en este momento yo siento que me estoy hundiendo. Si el Señor va con nosotros, si el Señor es pasajero de nuestra vida, nuestra barca nunca se hundirá. Por eso, para la salud mental, la presencia del Señor y la fe es fundamental. La medicación, los psiquiatras, no son suficientes. Se necesita una fuerza sobrenatural, se necesita un flotador, se necesita algo o alguien de quien uno pueda estirar la mano, también como Pedro, que cuando se bajó de la barca porque le dijo al Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y recuerden que dice la palabra de Dios que hubo un momento en que Pedro sintió dudas y se empezó a hundir, y Jesús le toma de la mano y le dice, ¿por qué has dudado? Cuando uno tiende la mano porque se está hundiendo, el Señor lo saca a uno a flote. Yo no sé hasta dónde conozcan ustedes un poco la historia del rey Saúl, de Saúl. Acuérdense que Saúl era un hombre de campo cuando Samuel lo ungió como el primer rey de Israel, y que Saúl ciertamente en los días de su juventud, de su primera juventud, Saúl fue un hombre con cierta estabilidad emocional y de hecho con capacidad para saber regir al pueblo. Pero llega un instante en que Saúl se desestabiliza emocionalmente, mentalmente. Lo voy a decir de esta forma. Saúl daba la sensación de ser un esquizofrénico y que tenía unos cambios de ánimo y unos cambios de humor y que tenía unos picos en su humor, que un día estaba eufórico, lleno de alegría, otro día estaba profundamente deprimido y otro día estaba irascible. Pero Saúl tuvo una época larga en que perdió toda su estabilidad emocional. Tan así que Saúl gobernaba su vida y gobernaba su pueblo a partir de lo que sentía. Miren, ¿cómo estaría Saúl de inestable? Que hubo un momento en que Saúl hizo una cosa tan detestable a los ojos de Dios, que siendo rey, a escondidas, se disfrazó, quiso consultar a los muertos, practicó el espiritismo. Y como uno no puede esconderse, ni uno puede disfrazarse para practicar el espiritismo, porque el Señor siempre sabe quién está invocando muertos para consultar cosas, el Señor manda al profeta donde Samuel y le dice, has hecho lo detestable en los ojos del Señor, porque me quitaste la confianza para empezar a buscar oráculos con los muertos, a ver si los muertos te definen tu futuro, a ver si los muertos son capaces de decirte a ti qué es lo que va a pasar con tu reinado. Y dice la Sagrada Escritura que el Señor apartó su gracia de Saúl. Saúl cayó en desgracia delante de Dios por haber consultado muertos. Es de extrema gravedad el espiritismo y la consulta a los muertos. Y la palabra de Dios condena esa práctica. Y ustedes saben que también Saúl tuvo un caballito de batalla, y es que tenía a sus espaldas a un hombre que prácticamente le respiraba en la nuca como su sucesor, que era David. Y los picos anímicos de Saúl frente a David eran tantos que en varias oportunidades lo quiso matar. La primera vez que lo quiso matar fue en el texto de ayer, lo escuchábamos, cuando dice la Sagrada Escritura que aquellas mujeres en Jerusalén cantaban aquella porra, aquella copla, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, y dice la palabra de Dios ayer, acuérdense que desde ese momento Saúl le cogió jeriza a David y buscaba la manera de matarlo.
y a David lo respaldó y lo protegió Jonatán, su amigo, el hijo de Saúl, que le avisaba cuando su papá andaba con la piedra afuera y andaba irascible. Y aparece hoy nuevamente otro episodio de estado anímico, de picos anímicos de parte de Saúl, donde dice la Sagrada Escritura que buscó, imagínense ustedes, un ejército de 3,000 hombres para capturar y matar a David. Eso ni en la época de Pablo Escobar tenía la policía tantos hombres, el bloque de búsqueda para capturarlo. Miren cómo lo dice el texto. Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente. Pero aún así, en medio de todo, David tuvo la oportunidad de haber matado sorpresivamente a Saúl. En un momento en que dice el texto de hoy que estaba por allá en una cueva haciendo sus necesidades, y que David podía a mansalva haber matado a Saúl. Sin embargo, no quiso hacerlo. Y entonces cuando David le dice a Saúl, tu vida estuvo en mis manos, tuve la posibilidad de poder matarte, no lo hice, el estado de ánimo de Saúl vuelve a cambiar, y llorando, miren, pasó de la ira al llanto, un cambio en su estado anímico, picos anímicos, como cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Que uno pasa de la ira al llanto, o del llanto a la euforia. Y dice que entonces Saúl llorando dijo, tú eres mejor que yo, tú me tratas bien mientras que yo te trato mal. Que el Señor te recompense en el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que reinarás y que en tu reino y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Pero ese no fue el único ni el último intento en el que Saúl quisiera quitarle la vida a David. Otro día estaba David tocando su arpa, porque parece ser que lo que le calmaba la irascibilidad a Saúl era la música. Como el tipo como que mantenía la piedra afuera. Y David cogía el arpa y se la tocaba, y lo que llama la gente la música de relajación. Pero ese día estaba con el demonio adentro y cogió una lanza y se la tiró a David para atravesarlo. Si David no se quita, lo mata. Fueron varios los viajes que le hizo Saúl para matar a David, todos productos de estados anímicos, de picos anímicos. Y yo creo que esto de alguna manera es para nosotros muy revelador, porque fíjense que nuestros picos anímicos es donde nosotros tomamos nuestras peores decisiones. Si uno está enojado, toma malas decisiones. Si uno está deprimido, toma malas decisiones. Si uno está eufórico, toma malas decisiones. Todas las malas decisiones de la vida se toman bajo estados anímicos, y ahí es donde vienen los errores y las grandes equivocaciones que nosotros tenemos. Por eso la sensatez, la prudencia, la sabiduría nos enseña que solamente la cabeza fría, la estabilidad emocional le permite a uno poder pensar con claridad y tomar decisiones a partir de eso. Por eso, cuando usted está enojado con sus hijos, no tome decisiones. Cuando usted está enojado con su cónyuge, no tome decisiones. No tome una decisión porque tiene la piedra afuera, ni porque está triste. Este ejemplo se los he puesto yo en otro momento, cuando alguna persona un día amanece aburrido de su trabajo, triste, y va y presenta la carta de renuncia y se la reciben de una. Y a los 2 días quiere ir a recuperar su trabajo, que no, que es que yo estaba así. No, señora, es que usted aquí no viene a pasar sus picos de ánimo.
Nosotros no necesitamos gente que un día esté bien y que otro día esté mal, porque las empresas no quieren encartarse con uno. Y entonces todo este proceso de salud mental, porque hay cosas que yo entiendo que se escapan de nuestras manos. Es decir, que no son las emociones cotidianas, que hay días en que uno está triste, sí, pero no está uno preso de la tristeza, es que eso es otra cosa distinta. O que uno hay días en que se enoja, sí, pero es un enojo que no lo lleva a uno a la irascibilidad, que lo vuelve a uno ciego e irracional. No, sí está molesto, ve, fulano está molesto, sí, porque pasó tal cosa. Pero no es una persona que molesta, coge y arrasa con todo. Es que hay gente que cuando está emberracada coge y arrasa con todo y hace mucho daño. Para esas inestabilidades emocionales y para esos picos anímicos y para esa salud mental, cuenta mucho la gracia de Dios. Mucho. La relación sana con Dios. El amor profundo a Dios. Para los católicos, la Eucaristía, la adoración eucarística, el venir delante del Santísimo, así sea simplemente a sentarse en silencio, así sea que se duerma. Porque si usted viene al Santísimo y se duerme, yo digo, fabuloso, se relajó delante del Señor. Hay gente que entra hasta en conflicto con eso, porque va al Santísimo y se duerme. Ay, es que yo me dormí. No, no importa. Por lo menos descárguese delante del Señor, vuelque sus estados de ánimo delante del Señor y sienta paz en el Señor. Así sea para decir nada, porque a veces no se sabe qué decir delante del Santísimo. No diga nada. Simplemente estése ahí y dígaselo al Señor, aquí estoy, solo porque te necesito. Porque tú eres mi estabilidad, en ti tengo fortaleza. Así, cuando uno tenga rabia, que la seguiremos teniendo, no tendremos picos. Es que los problemas de nuestra rabia son los picos que tenemos, o los problemas de nuestra tristeza. Yo se los he dicho a ustedes tantas veces, que usted coja rabia no es problema, que usted un día esté triste no es problema, eso no es problema. Jesús había días que estaba triste, Jesús había días en que estaba enojado. Los problemas se presentan cuando uno tiene picos de rabia o picos de tristeza. Que uno con su rabia arrasa y destruye, o uno con su tristeza toma pésimas decisiones. Saúl no era simplemente un hombre que un día tuviera triste o enojo. No, es que Saúl se enceguecía cuando estaba enojado. Y a eso le añadió la superstición y la brujería. Imagínense ustedes, uno bien desbaratado y buscando brujos. No, hermano, tenga sensatez. Que brujos no es lo que uno necesita en la vida. Ni consultar a divinos, ni consultar muertos. Acuérdense que eso le trajo desgracia a Saúl. Consultar muertos trae desgracia a la vida y el Señor lo prohíbe. Lo prohíbe. No hay que ponerle más males al cuerpo que ya tiene suficientes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.